1952, ya llueve, ¿verdad? Y él dijo, la lana, la dama y la dama son los tres enemigos de cualquier ser humano, no solamente del hombre, o sea, la mujer, el dinero y el orgullo, la fama. Entonces es increíble cuando una persona sube aquí al púlpito o es presidente municipal o lo hicieron diputado o lo hicieron senador o lo hicieron el presidente de la República o lo hicieron el Papa. En el momento de sentarse en el trono, el poder nos comienza a descomponer. Una persona puede haber sido toda su vida una persona honesta, etcétera, etcétera, pero cuando tú le das poder a una persona, en ese momento descubres claramente el carácter de esa persona. Muy bien. Vamos a hablar acerca del análisis de la apostasía y vamos a ver en primer lugar que la Biblia dice claramente en 1 Timoteo 4:1. Quiero que sepas, le habla Pablo a Timoteo, que el Espíritu dice claramente, sin ningún lugar a dudas. ¿Qué cosa? Que ¿cuándo? Que en los postreros tiempos, algunos, no todos, gracias a Dios, pero algunos van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosa que teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participaran en ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto pues claramente está dirigido al Vaticano, ¿verdad? Porque la Iglesia Romana fue la primera que rompió completamente con el patrón bíblico, completamente con los decretos y los mandamientos de Dios, y fueron los que dijeron, si quieres servir a Dios, no te puedes casar. Tiene que hacer el orden del celibato sacerdotal. Yo lo he contado varias veces, que yo atravesé esa experiencia cuando tenía cierta juventud, y cuando supe que me dijeron que no podía yo casarme, les dije adiós. A mí me gustan las mujeres. Y ha sido un error tremendo, ¿verdad? Porque ha habido cantidad de curas y sacerdotes en el mundo que por eso pues han tenido que tener amantes escondidas. Simplemente en España, entre los seminarios de monjas y de sacerdotes, encontraron túneles llenos de abortos, tanto de monjitas como sacerdotes o curas que estaban en el otro lado y le ganaron a los de Hamás, haciendo túneles, ¿verdad? Para poder tener relaciones con las monjitas. Bueno, tenemos también en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, que dice el apóstol Pablo, versículo 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La iglesia de Tesalónica creían que estaban ya en el día del Señor, o sea, en la tribulación. Ya Pablo en la carta anterior les explicó que el arrebatamiento de la iglesia sería un misterio que no era la segunda venida. Fíjense lo que les voy a decir. El arrebatamiento de la iglesia es un misterio que Dios le revela a Pablo únicamente. Sin embargo, la segunda venida ya estaba anunciada, ¿verdad? Vendrá con señales, Mateo 24, 29 al 30, en el Antiguo Testamento. No era un misterio, por lo tanto, es lógico que el arrebatamiento y la segunda venida sean diferentes. Porque el arrebatamiento, el rapto famoso de la iglesia, era un misterio que nadie conocía porque es algo que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Entonces no pueden ser los mismos eventos, la segunda venida y también el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, muy bien, hay que notar antes de desarrollar esta conferencia algo importante. Se mencionan en la Biblia dos clases de apóstatas. Dos clases de apóstatas. Número uno, los que se apartan del camino del cristianismo o de Dios en algún momento en su vida, porque nunca fueron salvos. O sea,
personas que estuvieron entre nosotros, vinieron a la iglesia, pero que jamás tuvieron el regeneramiento ni el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Veamos algunos casos en Juan capítulo 17, donde el Señor Jesucristo menciona ni más ni menos a Judas, el que era seguidor también de Jesús. Dice Juan 17, versículo 12: cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. En otras palabras, Judas desayunó, comió, cenó, durmió, viajó con Cristo 3 años y medio, y nunca jamás pudo ser una persona sincera que conociera y creyera que Jesús era el Mesías. Y finalmente sabemos todos que lo acabó traicionando. Entonces Judas nunca fue salvo. Y así va a haber muchísimas personas en la época de la iglesia que van a venir a las iglesias y tienen mucho tiempo en las iglesias, y son personas que nunca se han arrepentido y que siguen viviendo como si fueran religiosos nada más, como lo éramos nosotros antes de ser cristianos. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia católica, ¿verdad? Pues íbamos de niños y párense, siéntense, y salíamos de ahí, y de lunes a viernes nos portábamos terrible, pero el domingo era el tiempo de recibir a Cristo, y de lunes a viernes se salía de la hostia que el cura nos daba el domingo. Entonces estas personas, veamos ahora en 2 de Pedro capítulo 2, el segundo caso, donde la Biblia nos muestra claramente que la salvación no se puede perder, porque hay muchas personas que creen que la salvación se pierde, precisamente por esto. No, pero es que yo conocí a don Pancho que iba a la iglesia y fue durante 4 años y ahorita es un borracho, parrandero y jugador. Perdió la salvación, dicen. La salvación no la perdió. El problema fue que don Pancho nunca fue salvado. Fue religioso e iba a la iglesia, pero nunca tuvo la salvación. 2 de Pedro capítulo 2, dedicado este capítulo a todos los falsos maestros. Dice el versículo 20, 2 de Pedro 2, 20 al 22: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo o en su cieno. Pregunta: ¿cómo sabemos que estas personas que Pedro está mencionando nunca fueron salvos? Porque finalmente usa el proverbio de un perro y de un puerco, o de un cerdo, como le dicen en otros países. Bueno, pues un perro, ¿verdad?, vomita. ¿Y por qué siempre se come el vómito? Porque es su naturaleza. O sea, un caballo no lo hace, o una ardilla no lo hace, pero los perros es su naturaleza. ¿Por qué al puerco? Oink, 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 lo sacas del lodo, le pones Chanel, lo bañas con champú, oink, 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 regrésalo otra vez, porque es su naturaleza, es puerco. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Estas personas son semejantes, su naturaleza nunca fue cambiada. Por eso su estado es peor, y regresaron al estado peor que cuando comenzaron a tener el conocimiento, supieron que Cristo era el Salvador, que Cristo salva, que Cristo murió, pero nunca se arrepintieron. Y desgraciadamente muchas iglesias son culpables de esto, porque ya no se predica el arrepentimiento. Ya no se predica el arrepentimiento, ahora se trata de entretener. Muy bien, ahora veamos la otra clase de apóstatas, muy importante. O sea,
Cristianos que se apartan del camino temporalmente. Conozco a cantidad de casos y ejemplos como estos. Pero como son hijos, como realmente tienen al Espíritu Santo en su vida, son disciplinados por Dios y regresan al corral de la oreja. Porque Dios al que ama disciplina, como lo vamos a ver. Veamos un caso en 1 Corintios 5. 1 Corintios capítulo 5, muy importante. 1 Corintios 5, dice el apóstol Pablo, le escribe a estos líderes de la iglesia de Corinto y les dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. O sea, era una iglesia que había un hombre fornicando. La fornicación abarca el homosexualismo, el lesbianismo, el transgénero, el adulterio, la pornografía, todos los ejemplos sexuales que no están permitidos, porque el sexo solamente se puede usar en la dimensión del matrimonio. Nada más. Dios diseñó para que el sexo fuera usado única y exclusivamente dentro del matrimonio. Fornicar es, ya casado, irte con otra mujer o con otro hombre, o de joven, tener relaciones sexuales con tu novio o con tu novia. Eso se llama fornicar. Entonces, en esta iglesia había fornicación. Supieron y le mandaron a Pablo, ¿verdad? Familias, oye, aquí hay alguien en la iglesia que está viviendo o que tiene relaciones sexuales con su madrastra o con una señora de la iglesia. Y Pablo se enoja y les dice: tal fornicación, cuando ni aún se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Con su propia madrastra alguien estaba fornicando. Y ustedes, les escribe Pablo, están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio? Vean la disciplina de Dios. A esta persona la deberían haber sacado de la iglesia. De vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu, ¿qué cosa?, sea salvo en el día del Señor Jesús. La orden que tenían los líderes de esta iglesia es: esa persona, quítenla de en medio, sáquenlo de la iglesia, y el momento en que alguien sale fuera de la iglesia, queda en manos de Satanás. No es que aquí sea la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, pero cuando alguien es apartado de la comunión de los santos, ¿con quién vas a tener comunión? Con tu compadre que se emborracha en la cantina, ¿verdad? Con familiares tuyos que no son cristianos, que ven pornografía, que te ríes de los chistes de ellos, y te regresas al mundo de donde Dios nos sacó. Entonces vemos claramente un ejemplo de esta persona que, aun cuando iba a ser expulsado de la iglesia y tal vez entregado e iba a morir, él iba a ser salvo, porque la salvación no se puede perder. Y al llegar al cielo, pues ya Dios se encargaría en el tribunal de Cristo, ¿verdad?, que es el tiempo en el que vamos a estar cuando esté la tribulación en el mundo, cómo vamos a ser recompensados, y muchos van a ser avergonzados, y muchos, cuando regresemos a morar en el milenio, van a ser como soldados rasos nada más. Porque dice Apocalipsis 20, versículos 2 y 3, que hay muchos que van a estar sentados en tronos, cristianos que van a ser gobernantes en la otra vida, por la vida que llevaron ejemplar. Por eso no nos cansemos de hacer el bien, porque vamos a recoger lo que hemos sembrado. Y vean ustedes finalmente en Hebreos 12, ya algo mucho más claro. Recordamos que la Biblia es una revelación progresiva. Tenemos que juntar varios pasajes, varios versículos. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Ya han olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo.
Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no son hijos. En otras palabras, si alguna persona que se dijo cristiano se alejó de Dios por X causa y nunca le pasó nada en la vida y finalmente se muere a los 5 o 6 años, dice la Biblia que porque nunca regresó, porque nunca fue hijo, era bastardo. O sea, nunca tuvo el nuevo nacimiento, nunca se arrepintió. Dios no puede tratar con una persona. Yo no puedo ir a la casa de mi vecino y decirle al niño, oye, ven para acá, y darle nalgadas. Va a salir mi vecino y me va a decir, oye, Armando, ese no es tu hijo, dale nalgadas a tus hijos. Claro, disciplinamos a los nuestros. Lo mismo hace Dios con sus hijos y con sus hijas. Dios no se mete si tú no eres cristiano, te deja que hagas lo que te dé la gana y no te disciplina, pero nosotros estamos al entrar al reino de Dios bajo la disciplina y la mirada continua del Señor Jesucristo. Entonces, esto es muy importante porque ahora vamos a la segunda carta de Timoteo, donde vamos a desarrollar nuestro estudio. Y es importante que esta segunda carta de Pablo a Timoteo fue la última carta que Pablo escribe desde su prisión en Roma. Pero al contrario de la primera carta a Timoteo, en la cual le provee de instrucciones para saber cómo pastorear una congregación local, su enfoque en la segunda carta fue la fidelidad personal que Timoteo debería de mantener como todo ministro de Jesucristo. Pablo urge aquí a Timoteo a no desmayar, a permanecer firme en medio de la persecución en que se encontraba la iglesia en tiempos del emperador Nerón. Pablo le dice, ¿verdad? Y exhorta en el capítulo 1 a guardar lo que él había aprendido. En el capítulo 2 a permanecer como obrero fiel que traza la palabra de verdad. En el capítulo 3 le advierte de los falsos maestros y en el capítulo 4 a predicar la palabra en todo tiempo y le urge a que termine su carrera, porque muchos comienzan bien y terminan mal. Entonces no es como comenzamos, es como cuando una persona, vean este ejemplo, llega con el juez, a ver, tráigame al Pitirijas, Tijas, Cuijas. Pitirijas, tienes 50 años de prisión. ¿Por qué? Porque mataste ayer a una persona o hiciste un crimen espantoso. Y el Pitirijas le contesta al juez, pero hace 5 años hice un asilo para ancianos. Y hace 1 año hice un orfanatorio. Y hace 3 semanas me vestí de Santa Claus, era Navidad, y le regalé dulce a los niños. ¿Qué le contesta el juez? Mira, no importa lo que hayas hecho antes. Lo que hayas hecho antes está borrado. Te condeno por lo que hiciste ayer. Entonces las cosas buenas que hiciste no te las voy a tomar en cuenta. Tú te vas a la cadena perpetua por asesinato. Entonces lo mismo con Dios. Cuando te mueras, pero hice esto, hice aquello y me porté bien, etcétera, etcétera, y te mueres en fornicación o te mueres en algún otro pecado, ¿verdad? Dios te libre de la condenación eterna. Eso es lo que Pablo está tratando de decirle a Timoteo. Vean en la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 5, este consejo, donde ya delinea claramente Pablo la situación de la apostasía. 1 Timoteo 1, versículos 5 y 6. Léanlo con muchísimo cuidado. El propósito de este mandamiento, o sea, de todo lo que te voy a decir, Timoteo, por favor, mucha atención. Número 1, es el amor nacido del corazón. 2, una buena conciencia. Y 3, una fe no fingida. Ten cuidado, Timoteo, que tu amor por la obra del Señor no sea por intereses o porque no tengas trabajo, quieras ser pastor y pues vas a ganar un poco más de dinero, o por lo que estás haciendo es realmente porque quieres popularidad, o te metiste ya a YouTube a subir videos y decirles manden la campanita y tengo ya esto, para que tengamos que tu motivación nunca sea más que la gloria de Dios.
el amor nacido del corazón. Porque hay personas que aman más el dinero, más la publicidad, más la popularidad. Otros que no les conviene hablar fuerte a la iglesia porque se le van. Oye, espérame, don Pancho me puso el techo. El techo costó 10 millones de pesos y me acaban de decir que don Pancho está en adulterio. ¿Y ahora qué le digo? ¿Cómo le hago con don Pancho? Oye, vieja, fíjate que don Pancho nos puso el techo y si lo acuso y los echo fuera, como dice la Biblia, ¿nos va a quitar hasta el techo? Pues un pastor que hace eso se ha vendido, se ha prostituido su llamado, porque está poniendo de por medio los intereses a lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Yo siempre les he dicho a mis pastores, siempre que tomemos una decisión drástica como las que hemos tomado durante muchos años, nunca tengamos miedo de la respuesta de la gente si la palabra de Dios nos ha guiado. No tengamos miedo de cómo van a reaccionar, qué van a pensar. Nos debe intentar cómo va a reaccionar Dios, como en Corinto, que se vendieron los líderes de la iglesia. Debían haberlo echado fuera y no lo echaron. Pues ahora sáquenlo, porque viene Satanás por él. Entonces, todas estas cosas son importantísimas. La buena conciencia. Tenemos que, la conciencia, la palabra con dentro, ciencia, conocimiento. Tenemos dentro una voz, dentro que es el Espíritu Santo, que yo tengo que acostarme cada noche con mi conciencia tranquila. No le debo nada a nadie. Si a las 5 de la tarde me peleé con mi esposa y me acuesto y no le he pedido perdón, no voy a dormir bien. Porque si tengo mi conciencia limpia, me va a comenzar a decir, levántate y pídele perdón a tu esposa. Pero si me acuesto y como si nada, y al otro día tampoco le pido perdón, es porque mi conciencia comienza a cauterizarse por mi orgullo. Y comenzamos a matar la conciencia como cristianos cuando nos acostumbramos al pecado. Mantén una buena conciencia, es importantísimo. Y en tercer lugar, una fe no fingida. ¿Cuántas personas, verdad, entran al ministerio? Lo vamos a ver a través de esta conferencia. Con una fe fingida, tienen cara de santos, tienen cara de, ya mejor me reservo el nombre. Muy bien, vayamos ahora a la segunda carta de Timoteo y veamos la descripción de la apostasía. Pablo menciona, pongan mucha atención, a varios desertores y dos de ellos son mencionados en 2 Timoteo 1:15. Vayan apuntándolos los que gusten en sus libros. El capítulo 1, versículo 15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron, o sea, apostataron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y más adelante menciona a dos que lo abandonaron como falsos maestros. Capítulo 2, versículo 17 y 18. Dos más, van a ser tres ya. Su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya efectuó y trastornan la fe de muchos. Y como si no fuera suficiente, en el capítulo 4, versículo 10, Pablo menciona al cuarto desertor del tiempo que él estuvo con ellos. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Vemos pues nosotros que Figelo, Hermógenes, Himeneo, Fileto y Demas eran hombres con quien Pablo había invertido tiempo, había sido su maestro y esfuerzo, habían sido compañeros de él, suyos en el Evangelio. Muchos viajaron con él y eran algunos líderes de la iglesia primitiva. Timoteo conocía a todos estos hombres porque trabajó cerca de muchos de ellos, por lo que ha de haber sido muy triste para Timoteo la noticia. Hijo, ¿te acuerdas de esta persona? Y te acuerdas, pero ¿cómo viajé con él y predicó y hizo estudios? Ha abandonado el camino de la salvación.
ha abandonado el camino de la verdad. Pablo escribe esta carta a Timoteo para fortalecerlo en su fe y exhortarlo a que no siguiera el peligroso camino de la apostasía como estos hombres lo habían hecho. En pocas palabras, Pablo le decía a Timoteo: no sigas a hombres como Figelo y Hermógenes, que se avergonzaron del evangelio. ¿Cuántos, verdad, líderes están con políticos o están con personas importantes o con tus suegros o con la familia en Navidad y se avergüenzan del evangelio? Ni siquiera dan un mensaje en Navidad, ni testifican a su compadre o a su jefe de trabajo. Se avergüenzan del evangelio y poco a poquito, sin que te des cuenta, te vas a ir deslizando como un barco cuando está amarrado en un muelle. Sueltas las amarras al bastión donde está amarrado el barco, y el barco, ¿qué va a pasar cuando venga el viento? Se comienza a ir hacia mar adentro. Así a muchos se sueltan las amarras de la palabra de Dios sin que te des cuenta, te comienzas a deslizar, y cuando es demasiado tarde va a ser muy peligroso para tu vida. No sigas el camino de Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad y tropezaron a muchos. Se apartan de la verdad, comienzan a predicar cosas que no están en la Biblia, o si están en la Biblia las comienzan a torcer y las comienzan a malinterpretar. Y en último lugar, no imites el compromiso de Demas, que desertó porque amó más el mundo. Unos se avergüenzan por el evangelio y apostatan, otros se apartan de la verdad y otros aman más el mundo. Un clásico ejemplo, la esposa de Lot. ¿Se acuerdan? En el capítulo 19 del Génesis, cuando los ángeles llegaron a Sodoma, le dijeron a Lot: ve con tu familia, córrale, sálganse, porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y por favor, les hizo una recomendación el ángel: cuando vayamos huyendo y saliendo de Sodoma, no vuelvan la cabeza hacia atrás, no volteen a ver lo que está allá atrás. Pues la mujer de Lot desobedeció al ángel y volteó cuando estaba la destrucción y se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque la esposa de Lot amaba más el mundo. Le dolía dejar lo que ella tenía en Sodoma y en Gomorra, más que el llamamiento que Dios le estaba haciendo hacia una vida eterna. ¿Y cuántos cristianos de la misma manera creen que el mundo tiene todavía mejores cosas que ofrecernos? No, pues mejor yo no soy cristiano y mis amigos se divierten y van acá y van a Las Vegas y esto y el otro y fornican entre los jóvenes. Es mejor el mundo, me divierto más. Sí, esa es la trampa que Satanás nos pone. Pero si te das cuenta, fíjate nada más en qué terminan todos tus amigos tarde o temprano. Ahora bien, esta carta describe el asunto de la apostasía de manera muy práctica y personal. ¿Por qué era la tentación y el peligro al que Timoteo estaba expuesto? En los capítulos 3 y 4 de 2 de Timoteo encontramos una descripción detallada en la que nos vamos a detener, una descripción detallada de la apostasía que nos va a ayudar a edificar y advertirnos de los peligros de nuestra vida espiritual. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto. Vean todas las recomendaciones de Pablo antes de morir. Consideremos que estaba a punto Pablo de morir y es su última carta a su querido discípulo Timoteo. Timoteo, también debes saber esto. Otra vez, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Me detengo aquí. Esta palabra, peligrosos, es la palabra griega chalepos, y nada más se usa 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Aquí se traduce peligrosos, y la primera vez que se usa es con el endemoniado gadareno. O sea, vendrán tiempos salvajes, ya no peligrosos. Salvajes es otra sinónimo de la palabra chalepos en el original griego. Van a venir tiempos salvajes, y podríamos decir donde van a inventar que no somos el género que Dios nos ha hecho. Van a venir tiempos en los que van a propagar que la Biblia es una mentira. Van a venir tiempos en que todos los gobernantes del mundo van a ser poseídos por demonios
y va a haber una conflagración nuclear como el mundo jamás la ha tenido. Timoteo, en vista de esto, te voy a decir por qué. Y vean ustedes la primera característica, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Qué importante es lo que está diciéndole Pablo. Habrá hombres amadores que solamente van a estar interesados en mi persona, mi yo. No me importan mis hijos, si me hacen senador, aunque me ofrezcan esto, me hacen diputado, o soy artista, no me importa, voy a tener muchas mujeres, no me importa nadie. Yo solamente quiero, como Superman, subir a la cima, ser popular, que la gente me admire, que la gente me respete. No me importa ni mi mamá, ni mis hermanos, no me importa nadie. Llego a mi casa, no me importan mis nietos tampoco. Voy de vacaciones, mi trabajo, ni a la playa me meto con mis nietos. No disfruto nada porque estoy enjaulado en mí. Me amo. Pregunta, ¿amas a alguien? No me contestes. ¿Amas a alguien? ¿Hay alguien en tu vida en la que estás dispuesto a sacrificarte por ella o por él? ¿Tienes algo en la cual puedes decir, me cuesta trabajo amar a mi esposo, me trabajo a mi esposo, pero voy a anteponer lo que yo siento? La palabra me dice que mi esposa es mi esposa y tengo que estar con ella, y voy a sacrificarme y voy a ayunar y voy a pedirle a Dios que haga un milagro, porque no creo en milagros, para que me casé. Pero cuando amo más mis placeres y mi conveniencia en lugar que mi matrimonio, es cuando estoy apostatando. ¿Por qué? Porque me amo a mí. Mentiras que amo la obra de Dios, mentiras que amo la iglesia, mentiras que hablo a mi familia. Y en la carta que acabamos de leer nos damos cuenta, ¿verdad?, claramente, que siempre la raíz se encuentra cuando comenzamos a perder el temor de Dios. Salmo 25, versículo 2. Vamos a comenzar desde ahí. Y vamos a especificar qué es el temor de Dios. Salmo 25, 12. ¿Quién? Vean la pregunta. ¿Quién? Desde el cielo está Dios interrogando. ¿Quién es el hombre que me teme? ¿Quién? Porque a él le voy a enseñar el camino que ha de escoger. Yo te prometo, dice Dios, que si tú eres un hombre que me temes, te voy a mostrar con quién casarte, qué trabajo vas a tener, cómo te veré en la vida. Voy a dirigir tu vida. Él enseñará el camino que hay que escoger. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios, hay muchas definiciones. Esta es la que más a mí me ha gustado. El temor de Dios es la conciencia continua que yo debo de tener, que Dios me está observando. Que Dios me está observando las 24 horas del día. En otras palabras, si yo me meto y me voy a un viaje a un hotel y prendo el canal para ver pornografía, ¿por qué estoy sintonizando la pornografía o en mi casa cuando nadie me ve? Porque nadie me ve y se me olvidó. ¿Qué cosa? Que Dios sí me ve. Entonces, ¿cuántos seres humanos hacen lo que hacen porque creen que Dios no los ve? Porque si creyeras que Dios te ve, no harías lo que haces cuando estás solo o cuando lo haces a escondidas. Es lógico. Si realmente tememos el temor de Dios, no haríamos lo que hacemos cuando nadie nos ve. Porque aunque nadie nos ve, siempre mi conciencia está, Dios me observa y nos paga conforme a nuestras obras. Dice Proverbios capítulo 2. El rey Salomón: hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dires tu voz. Vean todos los sí condicionales. Si haces esto, si haces aquello, si como la plata la buscas, hasta entonces, versículo 5, hasta entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.
Cuando yo tengo el temor de Dios, voy a sacar algo a crédito, ¿verdad? Y le debo a alguien, a un hermano, pero tengo el temor de Dios. No, el hermano ya se me olvidó de mi deuda, ya ni me cobra. ¿Por qué? Porque creo que el hermano ya no me cobra, pero ya perdí el temor de Dios. Si tengo temor de Dios, voy y pago lo que yo debo. Un cristiano no puede tener deudas. Digo, sacas el carro ¿cómo se llama? En plazos, la casa, la renta en plazos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que, si algún día le pediste prestado a alguien, le tienes que devolver ese dinero. Y no aprovecharte y decirle, bueno, mira, no tengo dinero, Pancho, pero te voy a mandar 50 pesos a la semana. Quiero que entiendas que tengo mi intención de pagarte, pero cuando te escondes de tus deudas, porque perdiste el temor de Dios. Porque no solamente estás engañando a Pancho, estás engañando también a Dios. Así que es muy importante en esta carta, ¿verdad? La deserción de Himeneo y Fileto la contrasta con la santidad personal, la conciencia limpia, el amor nacido del corazón, la fe no fingida que Timoteo debería de tener. ¿Se dan cuenta ustedes que caminar con el Señor no es fácil si Él no está en tu vida? Alguien me dijo, es que es muy difícil la vida cristiana. Amén, sin Dios. Pero cuando caminamos y nos hacemos amigos con Dios, y Dios, tengo mi comunión con Él diaria, y tengo la Biblia y memorizo la palabra y medito en la palabra día y noche, entonces Él va a tomar a mi vida, como dice en Jeremías 10, 23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina a ordenar sus pasos. Dice Dios, déjame, Armando, déjame guiarte, déjame enseñarte, déjame decirte a dónde quieres ir mañana. Dame oportunidad de trabajar en tu vida, pero para ello, Armando, ríndete a mí, obedéceme. Sin la obediencia no hay bendición. Regresamos a Pablo, 2 Timoteo 3, hombres amadores de sí mismos. Y luego dice Pablo, realmente son personas amadoras de sí mismas, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingritos, impíos. Yo no quiero que nadie levante la mano, ¿verdad? Pero una de las cosas por las cuales Dios nos quiere despegar de la avaricia con la que nacimos. Vean los niños. Tenemos un nietecito ahorita de 4 años y nuestro nietecito Luis Emilio de 1 año. Y Luis Emilio, esto es mío. Y le traigo algo a mi nietecita y se lo quita, ¿verdad? No, porque es mío. Y si no es mío, tengo la ambición de querer quitártelo. Yo quiero siempre que todo alrededor, 5 o 4 niños, agarramos todos los juguetes. Desde que nacemos, estamos ambicionando controlar. Y cuando nacemos con esa tendencia, llegamos al cristianismo. Cuando estábamos en la iglesia, dábamos limosnas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Echábamos un peso ahí en la iglesia católica, la religión que íbamos, etcétera, etcétera. Y cuando venimos a Dios, ya vemos que ya no es el diezmo. El diezmo es del Antiguo Testamento. Ahora dice 2 Corintios 9, cada quien dé conforme a lo que naces en tu corazón. Dice Dios, mira, ya no te voy a decir cuánto me des, te lo voy a dejar a ti. Porque en la medida en la que tú me des, vas a medir tu termómetro espiritual conmigo. Y una de las cosas más horribles que hay en Latinoamérica, lo tengo que decir, es la avaricia. ¿Por qué prosperó Dios Estados Unidos? ¿Por qué, Gerardo? Mandaron misioneros desde hace 2 o 3 siglos. Las iglesias en Latinoamérica, nada más en Costa Rica, casi todas las iglesias las han pagado los misioneros norteamericanos. A mí me guiaron a Cristo, poblaron con el evangelio el mundo entero. Dios los tuvo que bendecir. Pero en México somos avaros, ¿verdad? Regiomontanos, como dicen, codos, con trabajo el 10%, con trabajo el 15%. Y hay otro grupo de cristianos que se aprovechan e inflaron una herejía que se llama la doctrina de la prosperidad. No, y le dicen a la gente, ahorita pónganse aquí los de a 1,000 pesos, los de a 5,000 pesos, y todos ustedes van a ser sanados, o hacen campañas de sanidad ofreciéndoles sanidad por la forma en la que están dando, y comenzamos a vender el evangelio. Se fueron al extremo y abusaron de algo que es santo delante de Dios. Dice, hay hombres avaros, vanagloriosos, etcétera, etcétera. Vemos pues que en estos afectos, estas personas amadoras de sí mismas aman el dinero y los placeres
más que a Dios. Cualquier motivación que proclamen lo hacen por razones egoístas. Su lujuria, su amor por el sexo opuesto y ambición superan su afecto y su amor por la iglesia de Jesucristo. Actitudes arrogantes, malagradecidos, vanagloriosos, algo que es muy importante. Llega, por ejemplo, fue el día el 15 de mayo que celebró en México. No levante la mano. ¿Cuántos de ustedes, a cualquiera de los pastores de ustedes, les dijeron: te mando a felicitar, hermano, porque es tu día? No ha sido una bendición en tu vida por haberme enseñado la palabra de Dios. No lo hacemos. Con trabajos el día de mamá, le regalan flores a la mamá. Y es el colmo, ¿verdad? Pero así somos malagradecidos por naturaleza. Llegamos a un lugar, a un restaurante, alguien paga la cuenta y te pagas, y como si no, oye, muchas gracias por tu invitación, qué rica la comida por un invitado. No, ni siquiera las gracias damos. Creemos que nos lo merecemos. Y ese malagradecimiento va contra la Biblia. 1 Tesalonicenses 5, den gracias en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. Tenemos que ser agradecidos con las personas que nos han ayudado, con los que te han bendecido, en tu familia, con tus hijos, con tus padres. No importa lo que sean tus padres, sé agradecido toda tu vida y Dios te lo recompensará. Y estas acciones también incluyen las obras. Dice aquí en el versículo del 6 al 9, porque de estos, o sea, de toda esta línea de calificativos que se les dan, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Vemos aquí, ¿verdad?, que tienen como blanco estos falsos maestros, falsos líderes, hombres corruptos, pederastas, lujuriosos. Tienen como blanco a las mujercitas pecadoras que andan buscando ser libres de culpa, como también de continuar su vida de placeres, y se aprovechan de ellas. ¿Cuántas niñas no tienen trabajo, no tienen, y luego las secuestran, las ponen a la prostitución, precisamente porque andan buscando ese tipo de cosas y se dicen cristianos? Ya no quiero nombrar personas que conozco yo que fueron capturados, están ahorita en la cárcel en Estados Unidos porque tenían iglesias y las dedicaban al tráfico de niños. Hay de todo en la iglesia, hay de todo. Cristo tuvo a un Judas. Entre nosotros no todos tienen cara de San Anselmo. Y el versículo 6 lo dice, ¿verdad? Y el versículo 7, y están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Bajo el engaño de guiarlas a Cristo, agarran hombres a muchachitas, a jovencitas, el mensaje de los falsos maestros atrapa a las víctimas en esclavitud espiritual, porque en lugar de hacerlas libres, las esclavizan aún más, las hunden más en el pecado. Ten cuidado de todos ellos. Y finalmente, se nos dan algunos consejos para la apostasía. ¿Y cuáles son los remedios que tenemos para la apostasía? Dice la Biblia, versículo 10, pero tú has seguido la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, de amor y paciencia. Pablo comienza entonces a decirle a Timoteo las características y los consejos que él debería de tener. En otras palabras, el remedio para la apostasía, número 1, es la palabra de Dios. De día, Josué, y de noche. A ver, Josué, abre los oídos. De día y de noche. Yo nomás a las 12 del día, Señor, dice de día y de noche. Yo nomás en la noche leo la Biblia, Señor, dice de día y de noche, que la canción. Es que yo nomás hago la Biblia a las 3 de la tarde. Bueno, pregunta, ¿eres cristiano? Sí. ¿Crees la Biblia? Pues tienes que creerla. ¿Por qué no lo obedeces? ¿Por qué no lo obedeces? Te estás engañando. De la boca para afuera dices que crees, pero no obedeces lo que la Biblia dice. Josué, si tú lo haces de día y de noche, Josué, te voy a dar una promesa: todo lo que hagas va a prosperar. Levántate en la mañana, lávate los dientes, la cara si quieres, ven a la palabra, a los salmos, léela, memoriza, guárdala en tu corazón, ábreme tu corazón, Señor, bendíceme hoy,
voy a llevar a mi escuela a los hijos, bendícenos en el camino. Comienza a tener una amistad con Dios. Antes de acostarme de las noticias y de todo, me acuesto con la Biblia, abro la Biblia y comienzo a tener un contacto con Dios. Si tú haces esto, nunca apostatarás de la fe. No te imaginas, no tienes la menor idea de las bendiciones que Dios tiene para todos aquellos que obedecen su palabra. Y finalmente Pablo termina en el capítulo 4 como el ejemplo que se ha considerado como el más grande cristiano de toda la época de la iglesia, al apóstol Pablo. El más grande cristiano, el que más ha sufrido, el que más fue perseguido, el que más enseñó, al que más revelaciones le dio Dios. A él se le reveló el rapto, nada más a él, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Judas, ni a ningún otro, solamente a Pablo. Y antes de morir a Pablo en Roma, dice, he peleado. Versículo 6, estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, vean lo que le llama Pablo a la muerte. Voy a otro lugar. Qué preciosa forma de morir en paz. No tengo miedo a la muerte. Simplemente voy a cambiar de residencia. Me voy de un mundo apóstata, de un mundo perdido, un mundo donde todos están casi ya suicidando por los placeres y por las guerras, por las ambiciones, por la lujuria, porque se aman a sí mismos. Ya me voy, ya estoy listo para irme, pero he peleado la buena batalla. La vida cristiana es una guerra. Métete eso en la cabeza. Estamos en un planeta ocupado por el enemigo y estamos en un terreno que no es nuestro todavía. Satanás tiene la potestad, 1 Juan 5:19, sobre este mundo. Y estando en un terreno ocupado, estamos en desventaja porque estamos rodeados de un mundo espiritual que la Biblia nos corre las cortinas, rodeados de ángeles caídos, de demonios que tienen continuamente como blanco mi mente. Aquí está la guerra, en la mente, a través de pensamientos, de lecturas, lo que oigo, lo que veo, lo que comento, todo está aquí en la mente y es la mente que Dios quiere restaurar con la Biblia. Llenarte de su palabra día y noche. A los 6 meses, un año, los programas que el diablo nos metió comienzan a salir porque estamos envirulados, nacimos envirulados y el programa de Dios es la Biblia y la Biblia nos comienza a transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Y cuando tú comiences a renovar tu mente, conocerás que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Que el amor de Dios es inmensurable porque en esa cruz Cristo nos demostró cuánto nos ama Dios. Si alguien quiere conocer cuánto te ama Dios, abrió sus brazos en una cruz y te dice en esta tarde, te amo, y tú tienes abajo en la tierra que pelear. No te escondas en una trinchera, toma la espada del Espíritu, ponte el casco de la salvación, el escudo de la fe, no pierdas la confianza en mi palabra para apagar los dardos del maligno y resiste porque vengo pronto por ti. Es lo único que nos pide Dios, hacer resistir hasta que Él venga. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Estos últimos meses le he preguntado a todos los cristianos casi con los que me he encontrado, en mis viajes, en el avión, etcétera, oye, ¿te gustaría que viniera Cristo? Y la mayoría me han dicho, no. Yo quisiera tener hijos, hermano, y me quisiera casar todavía. O sea, todavía creen que hay cosas mejores que cuando venga Jesucristo. Decimos en mi tierra, chamacos babosos. Usando la expresión, ¿verdad? De Oaxaca. Yo soy de Oaxaca. Entonces, qué increíble es que podamos nosotros llegar a pensar eso, ¿no? Como la esposa de Lot. Y Pablo no, todos los que aman la venida, yo toda la noche, Señor, a lo mejor vienes hoy en la noche por mí. Señor, yo le digo a Dios, siempre le pido a Dios, me está escuchando, sabe que estoy diciendo la verdad. Siempre le pido a Dios, Padre Santo, yo te pido que si vienes hoy, nos lleves a todos. No me lleves a mí nada más, que vengas por nosotros todos, que seamos la generación de la higuera, los que no vamos a gustar la muerte. Pero te estamos esperando, Jesús. Le digo todos los días, Jesús, ven pronto por nosotros.
porque amo que Él venga allá y nos saque de este mundo. Pero mientras estamos aquí, prediquemos la palabra de Dios con la pasión del Espíritu de Dios. Oremos. Te damos gracias, Padre. Todos queremos expresar estas palabras del apóstol Pablo antes de morir. Pablo murió con un amor no fingido. Verdaderamente Pablo amó a Dios. Y él estuvo dispuesto a pagar cárceles, persecuciones, traiciones, maldiciones, malos tratos, porque te amaba. Y nos dejó también grabadas sus palabras diciendo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida con nadie, con tal de que acabe la carrera que Dios me ha llamado. De ninguna cosa hago caso. Padre, te damos gracias porque nos has llamado con un llamamiento santo, y gracias también porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia incorruptible, y porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos las diste por medio del conocimiento sagrado de Jesucristo, para que participemos de tus promesas y de la naturaleza divina que tenemos en nuestra vida por tener la persona de Jesús en nuestro corazón. En esta noche, en esta tarde, si tú eres un pastor o no eres pastor, quiero decirte algo: eres el pastor de tu casa, y te hablamos a ti también como jefe de familia para que tomes la responsabilidad delante de Dios y les dejes a tus hijos el más grande ejemplo que les podamos dejar. Que al morir nuestros hijos puedan decir: mi padre no me dejó una casa tal vez, ni me dejó una herencia, pero mi padre me enseñó a confiar en Jesucristo, y si morimos con esa confianza, que nuestros hijos mueren con Cristo, morimos tranquilos, porque sabemos que Él nunca, nunca, nunca los va a dejar, ni los va a abandonar. Gracias, Padre, por esta herencia preciosa que tenemos en ti. Y en esta noche, los que no tengan a Jesús, dile en tu corazón: Señor, te necesito. Creo que en esta cruz pagaste por mí. Ya no quiero seguir viviendo en pecado, y reconozco que yo no tengo el poder para poder dejar el pecado. Por eso vengo a ti, para que tú entres a mi vida y me des ese poder y me ayudes a cambiar mi manera de vivir, porque quiero ahora vivir la corta vida que me queda para conocerte, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Porque te doy las gracias por esa sangre hermosa que derramaste y por tu resurrección de entre los muertos. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Preciosa Biblia, maravillosa palabra de Dios. Los cielos pasarán, pero la palabra permanecerá. Ahorita todo se está derrumbando: el comunismo, la ideología, las monarquías, la democracia, el capitalismo, todo a nuestro alrededor se está derrumbando, todo, las religiones. Y nunca como antes, la verdad inconmovible que nos sostiene, la Biblia, con los principios más profundos de ética y de moral que Dios nos deja como seres humanos para vivir y conocer lo que es verdaderamente vivir para Dios. Qué maravilloso que tú puedas en esta noche haber aceptado a Jesucristo en tu corazón. Y antes de retirarnos, simplemente te doy 3 consejos rápidamente. Número 1, si tú invitaste a Cristo esta noche a tu vida, llegando ahorita a tu casa, tal vez por primera vez, si quieres hincado o sentado en tu cama, comienza a platicar con Dios. Comienza a orar. Orar no es rezar. Rezar es: Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María, Madre de Dios. Esos son rezos que mejor compre un perico, ¿verdad? Y que lo diga por mí y Dios me oye. Es decirle: Padre, en esta no sé qué ha sucedido, pero yo me acuerdo que fue lo primero que le decía a Dios. Oye, me decían, Armando, que ya no quieres ser guerrillero, que ya no eres ateo. Miren, no puedo decirles nada. Una cosa les digo: que Jesús vive en mí
Descubrí que Jesús vive. Ese es el testimonio con el que comenzamos. Él vive y ha entrado a mi corazón. ¿Quieren saber más? Les decía, vengan, acompáñenme a la iglesia y oigan al pastor. El domingo va a predicar también él. Entonces comienza a orar. Padre, ahorita en la noche, antes de cenarte el pozole y las pizzas, Padre, por primera vez agarras a tu esposa, a tus hijos. Gracias por este pozolito, por esta, iba a decir caguama. Poco de humor, ¿verdad? No, de ninguna manera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y siempre es en el nombre de Jesús. ¿Cuándo distingues a un cristiano de un religioso? El religioso, vean en el cine, gracias por estos alimentos, amén. Cuando dicen en el nombre de Jesús, solamente los cristianos. Número 2, dedica tiempo a la Biblia. Y número 3, platícale a alguien, tal vez hoy en la noche, agarré el teléfono, mamá, ¿qué crees? Fui a una conferencia y he descubierto, nada más dile eso, que Jesús vive. ¿Cómo, mijito? ¿Qué estás diciendo? O a tu novia, o a tu suegro, o a tu tío, o a tu hermano, ¿qué crees? Que esta noche he descubierto que Él vive. Es lo único que te puedo decir. Quiero saber más de Jesús y he decidido seguirlo. Y muy pronto nos veremos todos nosotros allá arriba, dándole gracias por tan grande sacrificio. Que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.